Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con Viridiana Hernández. Viri, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Viri es licenciada en Administración de Empresas. Así es. Y el día de hoy vamos a tocar o vamos a hablar de seguros, ¿no? Pues bienvenida a este tu podcast. Ay, muchísimas gracias, muy contenta por la invitación y por el espacio. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ya habíamos platicado anteriormente hasta que se nos hizo ya poder estar en los horarios que tenemos, ¿no? Porque sí, los dos estamos ocupados, pero pues bendito Dios que ya estamos aquí. Así es. Muchas gracias. Sí, fíjate que hablar de seguros, pues inclusive antes de que yo tuviera un seguro de gastos médicos mayores y eso, cuando a mí me decían seguros de gastos médicos, para mí personalmente era un gasto, era algo innecesario, era algo que a lo mejor pues no pintaba dentro de las cosas que yo gastaba semanal, mensualmente, ¿no? Pero ya conforme he visto que es el seguro de gastos médicos mayores, pues ya creo que me cambió el panorama. Pero la idea de este podcast es hablarle a la gente de qué es. Vamos a iniciar desde cero, ¿no? Desde la gente que era inexperta como un servidor y que poco a poco fue aprendiendo y que todavía me falta mucho para aprender, pero pues qué mejor que de la mano de una experta, ¿no? ¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? Ok, te explico. Un seguro de gastos médicos es una protección, es un respaldo económico que te va a permitir a ti hacer frente de la mano de una aseguradora, la que tú elijas, de nosotros le llamamos siniestros en seguros. ¿Qué es un siniestro? Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser una cirugía programada, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un seguro de gastos médicos, esta protección te permite, como te decía, hacer frente y que tu economía se vea lo menos quebrantada posible. ¿Por qué? Porque bajo ciertos parámetros que tú contratas de antemano, ya tú sabes cuál es tu participación en esa enfermedad, en ese accidente, cirugía, etc. Básicamente es esto, un respaldo ante una enfermedad o accidente. Sí, fíjate que a veces no pensamos que nos vamos a enfermar. Estamos jóvenes, creemos que estamos sanos, que no hemos tenido alguna cirugía como tal desde pequeños. A lo mejor no hemos transitado por ese camino de estar hospitalizados, de que algún familiar igual esté hospitalizados. Entonces no tenemos esa conciencia de qué es, cuánto me cuesta estar hospitalizado. A lo mejor y en un mundo ideal, así como lo plantea nuestro gobierno actual, dice que es una salud universal, cuando realmente pues vemos que universal pues sí les falta bastante. Claro. No toda la gente tiene el acceso a un seguro gratuito, no somos Dinamarca, no somos Noruega como quieren pensar que somos. Y yo personalmente, yo como médico me toca verlo en los hospitales de particular, yo laboro en hospitales particulares. Y créeme que cuando llegan las personas a veces creen que es una enfermedad muy leve y resulta que es una enfermedad catastrófica, que es una enfermedad muy grave y que requiere de un periodo de hospitalización, de estudios, y todo eso cuesta. Pero a lo mejor la gente no sabe, a lo mejor contrató un seguro de gastos médicos mayores, pero no sabía o no entendía, al igual que un servidor de nuevo, qué eran esas palabritas como el deducible, como el coaseguro. Son cositas que ya a la hora de los pagos y todo eso, es, oye, pues que a mí no me explicaron. Entonces, qué mejor que tenerte aquí para que nos digas qué son esas cositas chiquitas que como el deducible y el coaseguro que a veces no entendemos. Ok, bien lo dijiste, no somos Dinamarca, no somos Noruega, no hay una aseguradora en México que te cubra al 100%. Hay una pequeña excepción, pero vamos a dejarlo a un lado porque en su mayoría los seguros de gastos médicos, como bien dices, tienen una participación del asegurado. Es decir, además de yo pagar mi prima, o sea, el costo de la póliza, que el costo también varía debido a la edad, al género y la zona donde lo contrates, ¿no? Entre otros parámetros como qué hospitales eliges y etcétera. Entonces, deducible y coaseguro son los primeros gastos de una enfermedad. Esto quiere decir que la aseguradora, después de haber pasado tu deducible o esos primeros gastos, ya se hace cargo del resto de la enfermedad, que ya hay enfermedades que hay millones, ¿no? O sea, que son millones, 20 millones, 5, 6 millones, o sea, de verdad que existen ese tipo de siniestros, ¿no? Entonces, deducible y coaseguro son los primeros gastos de una enfermedad y van a cargo del asegurado. Okay. El deducible, eso se paga, es un porcentaje en específico. Cada seguro maneja diferente porcentaje
o es algo universal que se debe pagar? O sea, ¿depende de cómo yo lo contrate o es igual para todos? No, las compañías aseguradoras tienen sus diferentes deducibles. Algunas, en su mayoría, lo expresan en una cantidad en pesos, como decir 18,000 pesos, ¿no? Okay. Mis primeros gastos son 18,000 pesos, pero hay otras que de un tiempo para acá empezaron a expresarlo en UMAS, unidades de media actualización, ¿no? Entonces, vamos a decir que estamos hablando de 5 UMAS, pues estamos hablando de un deducible de 16,000 y algo de pesos, ¿no? Entonces, esto va a variar de compañía en compañía y tú tienes el derecho a elegir qué deducible quieres contratar, ¿no? Okay. Yo siempre les digo a las personas cuando contratan una póliza de gastos médicos es, ponte en la situación. Porque si lo que queremos, si lo que pretendemos con una póliza de gastos médicos es no quebrantar tu economía, entonces ponte en una situación de emergencia en donde tú tengas que desembolsar esos primeros gastos y, a ver, bueno, tengo una tarjeta de crédito que a lo mejor tiene este límite de crédito, lo puedo hacer frente, tengo mis ahorros, tengo acceso a algún crédito en mi trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en base a ello, en estar en una situación, en tener esa visión, tú ya haces la contratación de tu deducible y de tu coaseguro, ¿no? Okay. En el caso del coaseguro, ahí sí es un porcentaje. Y por lo general, nosotros los agentes de seguros siempre les damos la elección del 10%. ¿Por qué? Porque en cuestión de costos y de las cantidades que tú tienes que desembolsar en una enfermedad, pues es como algo muy manejable para la mayoría de las personas. Ok, y eso fíjate qué importante, porque a mí vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me toca verlo en el área hospitalaria. Cuando llega una persona que a lo mejor va a requerir una cirugía, el costo es alto. Así como dices, puede que yo tenga a lo mejor X cantidad en mi tarjeta de crédito, pero a veces sobrepasa esa capacidad que yo tengo. E inclusive hay seguros de gastos médicos mayores que tienen algo que se llama tope, porque esas es otra de las cosas que también no lo sabemos. O sea, pensamos que el seguro es ilimitado y créanme gente, hay enfermedades que requieran estar en terapia intensiva y la terapia intensiva, y lo comentaba yo anteriormente en otros podcasts, es demasiado caro, muy muy caro. De verdad no tiene idea qué tan caro es. Tan caro como, y fíjese, estos son números que nos da el Seguro Social. Si nosotros entramos a la página del Seguro Social, nos va a decir cuántos son los costos de hospital por día. Eso hablando de la parte pública. Eso es para llevarlo también a la parte particular, para que nos demos una idea. Para el Seguro Social, la cotización o el margen que tiene de gastos por un día de hospital en terapia intensiva, en su página lo menciona en 70,000 pesos. 70,000 pesos diarios. Y créanme, se gasta eso y más. ¿Cuánta gente no está en terapia? No, un día, 3 días, a veces duran semanas, meses. Entonces nos lleva hacia algo que es catastrófico, es algo muy, muy caro, o sea, de millones. Y a veces llega eso que se llama tope, pero a veces no entendemos qué es. Todos los seguros están topados, me imagino, ¿no? Bueno, mira, ahí en cuanto a los costos, un costo de 70,000 pesos, ya estamos hablando de una familia de hasta 6 miembros por un año, ¿no? Sí. O sea, en un seguro de gastos médicos, 70,000 pesos todo un año por hasta 6 personas más o menos, ¿no? También digo, hay que jugar con parámetros y analizarlos y demás, pero aproximadamente eso es lo que te cuesta. Y el tope, bueno, hay 2 topes en las pólizas de gastos médicos mayores, que son la suma asegurada, es decir, es el límite de responsabilidad de la compañía. O sea, a partir de que tú rebases ese tope, esa suma asegurada, ya la compañía se deslinda de toda responsabilidad. Okay. Y el otro tope es en el coaseguro. Ese 10% que yo te hablaba no va a exceder en algunas ocasiones de 45, 55. También tiene que ver con los parámetros que tú contrates, ¿no? Okay. Algunas compañías te dicen, si tú contratas un coaseguro del 10%, yo tengo un tope de 50,000, 45,000. Es decir, si estamos hablando, voy a redondear números, de un deducible de 20,000 pesos más un coaseguro del 10%, tú sabes que por más cara que sea la enfermedad, entre deducible 20,000 pesos más coaseguro del 10%, topado en 50,000, tu enfermedad no va a exceder los 70,000 pesos contando con una póliza de gastos médicos mayores, ¿sí? Hay algunos gastos que se salen, ¿no? Como gastos personales, que son todo esto que el termómetro, que digamos, pañales o cosas así que son exclusivos para ese paciente, ¿no?
pero ya de antemano sabes que son mínimos esos gastos y no te van a pues, quebrantar, ¿no? Como lo hablamos al principio. Sí, y otro de los factores que miraba yo ahí, porque revisé antes de tener esa plática ahí, Conducef nos dice, nos da ciertos parámetros para saber, pues, cuánto más o menos puede costar los seguros. Pero esto tiene variaciones, ¿no? ¿Qué nos puede variar el costo del seguro? Porque a lo mejor para mí hombre tiene un costo, para ti mujer tiene un costo, mujer en edad reproductiva más, a lo mejor de edad más, una persona mayor pues tiene mayor costo. ¿De qué depende todo eso? Sí, mira, de hecho son varios parámetros que van a afectar el costo de una póliza, principalmente es la edad y el género. Okay. ¿Sí? Obviamente las mujeres pues dicen que somos más achacosas y por lo tanto costamos más. Entonces, y sobre todo, como hablabas bien, ¿no? En la etapa reproductiva somos más caros que un hombre, una póliza de un hombre. Ahora, otros parámetros son los hospitales donde tú eliges atenderte. Okay. Y también, aunque puedas tener un hospital del mismo nivel, la zona en que lo contrates también va a ser una variación del precio, ¿no? O sea, por ejemplo, ciertos seguros son para ciertos hospitales también. Así es. O sea, porque también esa es otra, ¿no? Que a lo mejor yo me quiero atender en un hospital que está fuera de mi seguro y pues no va a proceder, ¿no? Así es, no va a proceder. Pago directo, que son otros dos conceptos importantes que hay que revisar con tu póliza. Un pago directo, es decir, que la compañía pueda llevarle el cheque al hospital donde te atendiste, toma, yo me hago cargo de los gastos de Ismael, ¿no? Sí. Pero si tú dices, bueno, yo me quiero atender en este porque ahí está mi médico, porque me gusta este hospital, etcétera, bueno, la compañía dice, yo no le puedo dar el cheque directamente al hospital, pero hazte tu cargo de esos gastos y ven con todas las facturas y gastos que se generaron de esa enfermedad y yo te voy a reembolsar. Okay. Pero ahí también hay algo importante, que en cuestiones de honorarios médicos hay unos aranceles. Entonces, si tú pagaste, no sé, vamos a hablar, por ejemplo, un apendicitis y que pagaste honorarios por 50,000 pesos. Estoy dando números tal vez inexistentes, pero solamente para el ejemplo. Entonces tú pagaste 50,000 pesos, pero el arancel de la compañía es de 30,000 pesos, basados en un gasto usual y acostumbrado, o sea, como una generalidad de cuánto se gasta en ese tipo de cirugías, ¿no? Entonces, de antemano, si tú te vas y te atiendes en un hospital que no es el que está en convenio con tu aseguradora y de acuerdo a lo que tú contrataste, vas a tener que pagar primero, solicitar un reembolso, a sabiendas que no te van a reembolsar el 100% de lo que tú gastaste. Claro, por eso son las letritas, ¿no? Así es. Y también otras cosas es la red de médicos. Así es. Otra cosa también que yo no sabía era eso, que cada seguro tiene ciertos médicos que trabajan o que están afiliados a lo que paga. Esos son los honorarios médicos que la aseguradora pues ha destinado para cada procedimiento. Y si yo me voy con otro médico que no está en la red, pues va a ser un broncón también. Exacto. Entonces, ¿qué consejo le das a la gente para que no haga esto? Miren, es un error muy grave basarnos en la tarifa de un seguro sin antes analizar sus coberturas y sus alcances. Y es por ello que yo siempre les digo, vete de la mano de un asesor, porque el asesor de antemano conocemos las condiciones generales, conocemos los conceptos, los cambios que hay en las pólizas. Porque incluso mucha gente tiene su póliza de gastos médicos mayores y no sabe que a la renovación de su póliza ya le hicieron un cambio en su deducible, en su suma asegurada, etc. Entonces hay que siempre estar revisando. Es muy importante también que sepan los asegurados que si bien es cierto, el servicio que los asesores otorgamos es siempre un servicio continuo, y que ellos tienen ese derecho de que los asesores le demos esa información, también es importante que ellos sean responsables de lo que cubre su póliza, ¿no? Claro. Porque a veces llegan con nosotros y nos dicen, es que tú no me dijiste, es que tú no me avisaste del pago, entonces sí, entonces es muy importante saber y reconocer que es una responsabilidad compartida. Así es. ¿Sí? Sí, sí, como lo comentas, pues nos toca a nosotros como la persona que adquiere el seguro revisar todos los lineamientos, toda la red de hospitales que comentamos, la red de médicos que están dentro de nuestro seguro, qué procedimientos entran, qué procedimientos no entran, porque igual lo hemos podido ver y los seguros pues también lo saben, de que hay enfermedades que no van a entrar rápido
para cubrirse. Ese es algo que se llama el periodo, ¿no? El periodo de espera. Y sí, a veces llegan los pacientes, por ejemplo, hablando de cáncer, que es un padecimiento que a lo mejor que tiene que esperar cierto tiempo, cierto periodo de tiempo, y llegan a quererse atender. O sea, me detectaron cáncer, voy y saco un seguro de gastos médicos mayores porque sé que me va a costar muy caro, y a la hora veo que no va a entrar. Entonces, ¿qué padecimientos no entran rápido para un seguro? Bueno, nada más para darles un ejemplo en cuanto a los periodos de espera es, si yo voy a X tienda departamental y veo una tele quebrada, pues la compro o no la compro. Entonces es lo mismo, las aseguradoras, si tú ya estás enfermo, te dicen, yo no te puedo asegurar. Hay sus excepciones en ciertos padecimientos, a lo mejor una apendicitis ya no tiene una consecuencia y la aseguradora te dice, sí, te puedo asegurar, simplemente lo que tiene que ver con apendicitis ya no va a entrar, ¿no? Ninguna complicación. Ninguna complicación, ajá, así es. Entonces, eso es dentro de las enfermedades sería a lo mejor algún tipo de cáncer, pudiera ser también, ¿qué otro me tocó? Padecimientos sean preexistentes, que ya tenían algún diagnóstico previo y que no se le informó a la aseguradora. Pues igual esto es como mentirle, ¿no? Al seguro de que tengo una enfermedad y pues al rato quiero que me cubra, ¿no? Sí, retomando lo que son los periodos de espera, perdón que me desvío un poco. Los periodos de espera por lo general son enfermedades muy comunes, ¿no? En las mujeres los padecimientos ginecológicos siempre están dentro de un periodo de espera. Algunas compañías dicen son 12 meses y 24 meses. O 24 meses, ¿no? En el caso del embarazo, que es muy común que a mí me busquen porque quieren embarazarse, este es un periodo de 10 meses al momento del parto. O sea, tienes que estar ininterrumpidamente asegurada por 10 meses para que te puedan dar la ayuda por maternidad. Ahora, es importante, yo les digo, aun cuando el embarazo puede ser una etapa muy bonita, tú como médico sabes que es una etapa de alto riesgo para la mujer por todos los cambios que sufrimos en el cuerpo, ¿no? Entonces, más que ir con una visión de, para que me cubra el parto, tenemos que ir con una prevención de decir, sé que estoy expuesta a muchos cambios físicos y que también el bebé puede estar propenso a alguna enfermedad, claro, ya sea dentro del vientre o cuando ya cuando ya nace, ¿no? Algún mal congénito, genético. Entonces es muy importante tener esa visión, ¿no? Es decir, voy a asegurarme. ¿Por qué? Porque si en determinado momento que yo esté embarazada, mi hijo o yo sufrimos alguna enfermedad, el seguro me va a cubrir. Sí. Así, entonces, yo siempre asesoro a las personas cuando me quieren comprar un seguro de gastos médicos con esa mentalidad. Es decir, el parto realmente es un evento que lo puedes pagar fácilmente hasta cierto punto porque los hospitales tienen paquetes, ¿no? Sí. Tanto parto natural como cesárea. Pero lo que es una complicación de embarazo o un mal congénito del bebé, eso sí es muy costoso. Sí, y nos toca verlo igual, ¿no? Y eso también para que nos pongamos, o pongamos, mejor dicho, atención a adquirir un seguro, no solamente cuando, ya me quiero embarazar, que sean mujeres y quiero que me paguen el parto, me paguen la cesárea. Porque sí, hay muchas complicaciones dentro del embarazo, de los periodos, de los trimestres que lleva el embarazo. Y algunos, pues no sé, ahí sí, la verdad desconozco si cubre, por ejemplo, si la mujer ya tiene, que es una de las preguntas que nos dijeron, si yo ya tengo por lo menos 2 años en que tengo mi seguro a estos médicos mayores, me embarazo y en el inter llego a tener alguna complicación del embarazo, no sé, el bebé trae, porque hay cirugías que se hacen intraútero, por ejemplo, no hay una malformación pulmonar, cardíaca que se tenga que operar intraútero, ¿eso lo cubre el seguro o no lo cubre? Sí, como te decía, respetando el periodo de espera de 10 meses. De 10 meses, o sea, ininterrumpidos. Pero yo siempre la recomendación que les doy, de repente, ¿no? Por cuestiones de planificación familiar, llegan conmigo las parejas y me dicen, es que yo ya me quiero embarazar el próximo mes, dame el seguro. Bueno, pues en un mundo ideal tú vas a parir a los 9 meses, pero no sabemos qué pueda suceder. Entonces yo siempre les digo que mejor compra el seguro, espérate los 10 meses. Y entonces ya empieza a hacer la tarea para tener un bebé, ¿no? Así deja de cuidarte y demás. Ya si de plano, por no sé, por cuestiones de edad o lo que tú gustes y mandes, ya te quieres embarazar, espérate por lo menos 6 meses para que ya el primer trimestre esté cubierto, ¿no? Sí,
Y también otra de las cosas, no cubre, y esto sí, aunque tengas el periodo de espera, o al menos que si hay algún seguro, y corrígeme en esto, que te cubra las consultas con el ginecólogo, los ultrasonidos, medicamentos, eso no lo cubre generalmente ningún tipo de seguro, ¿no? Generalmente no, pero como bien dices, sí hay a ciertas aseguradoras que ya, digamos que han adornado sus pólizas y que te dicen, bueno, te voy a cubrir las consultas o te voy a dar un descuento sobre la consulta de ginecólogo, pero también bajo ciertas, o sea, una red, ¿no? O sea, de tales médicos entran en mi red de consultas. Claro. Y pues aquí no sería esperarnos no sé, a que me quiero quedar embarazada y ya, ¿no? Porque también hay ciertas complicaciones que igual se pueden tratar durante, por ejemplo, mujeres que batallan para tener hijos porque tienen alguna malformación. A lo mejor, y como lo comentábamos, nunca me he hecho un análisis como hombre o como mujer, y de repente a la hora que quiero tener un bebé o resulta que tengo alguna enfermedad, un padecimiento congénito, como bien comentas, y pues ya ahí va a ser más complicado, ¿no? Sí, ¿A cuántas veces te ha tocado ver esto? Hasta ahorita no he tenido un caso de que haya una enfermedad para poder quedar embarazada, sino de la madre, pero sí tengo casos de niños que la mamá se embaraza, los tienen que sacar antes de tiempo, los 7 meses más o menos, y eso genera un gasto muy grande, ¿no? O sea, me tocó el caso de unos cuates que ahorita ya están gigantes, ¿no? O sea, los conocí bebecitos y ahora están gigantes y estuvieron como un mes en incubadora. Entonces también me tocó otro caso donde hay un niño que nació con la enfermedad de Hirschsprung. Entonces este niño se ha erogado muchos gastos e incluso tuvieron que ir hasta Puebla a un centro especializado en ese tipo de cirugías. Vino un médico que, aunque es mexicano, él trabaja en Estados Unidos, y entonces todas estas cosas son esas que te decía yo, o sea, yo de verdad no se lo deseo a nadie, pero puede suceder, ¿no? Puede suceder, entonces con esa visión de contratar un seguro de gastos médicos, ¿no? Sí, y conforme a lo que comentas también, a lo mejor quieren contratar, todo el embarazo va normal. Llega la hora del parto, la cesárea, y de repente el niño viene con alguna malformación, ya sea congénita, congénita porque pues va de nacimiento. Ya no aplica que le cubra, por ejemplo, yo no estaba, yo mujer, yo familia, yo papás, no estábamos asegurados. Tenemos un hijo, llega el parto, la cesárea, a partir de ahí ya no va a cubrir al bebé porque es una preexistencia, al menos que haya estado cubierto antes, ¿no? Así es, los 10 meses. Sí. Los 10 meses. Sin embargo, y eso es una noticia, de hecho lo acabo de ver con una persona que me contrató seguro para sus hijos, que hay ciertas enfermedades congénitas que no se presentan a la hora del nacimiento, ¿no? Entonces, hay ciertas compañías que te dicen, yo te puedo cubrir enfermedades congénitas siempre y cuando no hayan presentado síntomas dentro de los primeros 2 años de haber contratado la póliza, ¿no? Entonces, y también que el niño tenga cierta edad, ¿no? Entonces, de que siempre hay una opción, o sea, cada vez las compañías aseguradoras se están abriendo más a que las personas puedan acceder a una póliza. Y de verdad que o sea, en México tenemos es maravilloso el seguro, vaya, porque o sea, por ejemplo, nuestro país vecino, Estados Unidos, es carísimo un seguro de gastos médicos mayores y es muy limitada la cobertura. En cambio, aquí en México, de verdad que a pesar de que existen muchos candados por los goles que les meten los asegurados a las pólizas, o por el mal uso o la desinformación, ¿no?, del uso de la póliza, aún así la póliza sigue siendo muy generosa en lo que son sus coberturas. Entonces no hay que dudar en tener una. Sí, no, la verdad que para nosotros, yo personalmente que ya tenemos seguros a sus médicos mayores, sí lo hemos utilizado con cosas que no creíamos necesarias, cosas como una apendicitis en los niños recién nacidos, cirugías que a lo mejor nunca pensábamos que íbamos a necesitar hacerle a nuestros bebés. Y afortunadamente pues estábamos cubiertos, ¿no? Entonces sí, el ahorrarnos ese dinero pues es muy bueno, ¿no? Y que obviamente a las personas a lo mejor que no tienen acceso, que tienen seguro social o que inclusive no tienen seguro social y tienen algún otro servicio como ISSSTE, ISSSTESON, algunos, la Secretaría de Marina también es otro de los servicios de salud, a lo mejor no tienen el mismo servicio, pero a lo mejor pagamos la comodidad. Claro. La comodidad de estar con nuestra familia,
Antes, y me tocó igual estar en un seguro social atendiendo enfermos. Es muy cansado, inclusive en particular es muy cansado atender enfermos, pero por lo menos tienes un lugar donde acostarte, más privacidad. En el seguro social pues estás con 6, 7 personas más, con otras 7 enfermedades más, te despiertan a la hora que despiertan a todos, no hay un lugar para que tú puedas dormir, o estás en el piso, o estás sentado. Entonces también se paga la comodidad para la persona cuidadora, ¿no? Así es el tiempo de respuesta que da la medicina privada, lo que estamos comprando, ¿no? O sea, y el tiempo de respuesta, o sea, también, si bien es cierto, ¿no? La comodidad de poder estar con tu familiar enfermo, o sea, el tiempo de respuesta en cuanto a una cirugía, ¿no? Que muchas veces, o sea, he escuchado de casos donde van con un problema en la vesícula, en el apéndice, y te dicen, espérate, y te mantienen con un suero sentado, a veces ni en una silla de fierro, sí. O sea, y entra y como que se pasan ahí, ¿no? La información y no terminan de atenderte. Entonces, a pesar de que sí es un sistema de salud público completo, no se da abasto, y eso es lo que pagamos al adquirir una póliza de gastos médicos mayores, la certeza de que cuando yo lo necesito lo voy a tener en tiempo y forma necesarios. Sí, fíjate, y aquí platicando con médicos directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, me comentaban que realmente el seguro social es como un seguro para enfermedades catastróficas que son muy caras. Por ejemplo, el seguro social no tiene un tope, no tiene un límite. Entonces, y fíjate que igual nos toca. Hay pacientes que están en terapia intensiva, llegan a su tope o están mucho tiempo hospitalizados. Me tocó el caso de un niño que tenía una enfermedad pues, de nacimiento y duró literal como unos 7, 8 años hospitalizado. Imagínate, salía, entraba, fueron como 8 años seguidos. Se le acabó su seguro porque llegó a su tope, a lo que pues, obviamente todos en las letritas ahí bien, ahí debe, por eso tenemos que revisarlo. Y pues se tuvo que trasladar al seguro social. Seguro social pues no tiene un tope como tal. Digo, lo tenemos ahí por algo. Y fíjate que es caro. Cuando tú pagas el seguro social IMSS es caro. Si tú ves cuánto pagas al año, por lo menos pagas entre 12 y 15 mil pesos al año por el seguro social. Y pues muchos no lo utilizamos, ¿no? Y acá por unos gastos médicos mayores, pues pagamos más o menos por ahí. Alrededor de, sí, está bien, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mujer de 40 años, pago alrededor de 24 mil pesos. Bueno, menos, perdón. Al año, sí. Sí, y aquí entra también cómo podemos nosotros pagar el seguro, porque muchos piensan, oye, pues 24, híjole, a lo mejor no los tengo ahorita, pero también hay las opciones de pagos de mensualidades, ¿no? Sí, también, miren, sí hay una forma de pago mensual, sin embargo yo nunca la recomiendo porque desafortunadamente en esta falta de cultura financiera que tenemos los mexicanos, muchas veces, aunque la aseguradora te dice, para poder tener una póliza mensual, tú tienes que domiciliarlo a una tarjeta, sí. Pues el mexicano siempre sabe cómo sabotear al sistema, ¿no? Sí. Entonces dicen, pues ya sé que la póliza se va a cobrar el día 20, el día 19, yo saco todo el dinero todo lo que me quede y ahí me lo voy jineteando el dinero, sí. ¿No? Hasta que tope, ¿no? Entonces es importante siempre contratar una póliza lo menos fraccionada posible, anual, semestral, trimestral todavía, para que si yo la necesito, pues no vaya a entrar en esto, ¿no? De que, híjola, no pagué la póliza. Y me ha tocado pólizas que se dejaron de pagar, la utilizaron y fue el lamento, o sea, más grande que pudo tener la persona. O sea, no lo pagó y lo ocupó y ya no le porque ya estaba cancelada la póliza. Entonces es muy triste que tú ya empezaste a pagar tu póliza, no la utilizaste y en el momento que lo utilizaste por un descuido, ya no tuviste la cobertura. O sea, hay algunas compañías también que te dan promociones a meses sin intereses con tarjetas de crédito. Entonces, en esto que yo veo de mucho de hablar de cultura también financiera, yo les digo, esos son unos gastos esos son los gastos, vamos a decirle, positivos en lo que tú puedes utilizar tu tarjeta de crédito, ¿no? En financiarte tú mismo un seguro de gastos médicos. Y otra cosa, hablando de cuestiones monetarias, para las personas que llevamos, que estamos dados de alta en Hacienda bajo cualquier régimen moral o física, es una póliza 100% deducible en nuestras declaraciones anuales. Entonces, básicamente el gobierno te está pagando prácticamente no por tener una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, eso es un incentivo muy importante que tenemos también los mexicanos,
para contratar nuestro seguro de gastos médicos mayores. Entonces, hay gente que me dice, no, es que no lo utilicé en todo el año. Qué bueno que no lo utilizaste, pero ¿sabes qué? Ya no le debes tanto dinero al SAT porque es deducible de impuestos. Entonces, de que lo usaste, la usaste. Afortunadamente, del lado positivo de las cosas, ¿no? Claro. Sí, por eso es importante tenerla. Yo creo que todos, o la mayoría, a lo mejor queremos tenerla, pero no utilizarla. O sea, queremos ser unas personas sanas. Pero también pasa otra cuestión, y era de las preguntas que nos llegaban aquí, en la parte de los accidentes. ¿Cubren todos los accidentes deportivos, o hay también sus exclusiones, cosas, casos que no puedan entrar por algún accidente como tal, o entran todos los accidentes? ¿O depende también de cada seguro? Sí, depende de cada seguro, pero la realidad es muy específica en cuanto a que un deporte que tú practicas de manera profesional, esos no están cubiertos por una compañía, ¿sí? Pero hay ciertas compañías que sí te cubren ciertos deportes que les llaman ellos de peligro, peligrosos, ¿no? Como andar en motocicleta, o un boxeo amateur, o karate, la práctica de karate, cosas así, sí te la pueden llegar a cubrir, pero esa es otra pues, cobertura que tienes que revisar si tú eres de las personas que ya practican un tipo de deporte, revísalo también con tu asesor, si te va a cubrir, si lo llegas a necesitar por esa cuestión. Y hay otra cosa que pasa ahí, que hay gente que tiene a lo mejor un seguro de gastos médicos mayores, pero tengo entendido que hay seguros un poco más pequeños que cubren menos cantidad, que es para accidentes de casa, accidentes y que no tienen deducible ni coaseguro. ¿Existen como tal o solamente tenemos que tener solamente un tipo de seguro? ¿Cómo ves? No, mira, por ejemplo, las pólizas de casa, en algunas compañías te dan una cobertura por accidentes personales dentro de tu casa que se extiende a todos los miembros de la familia e incluso si tienes personal doméstico. ¿Sí? Entonces, esa es una póliza que no tiene deducible ni coaseguro, pero la atención es 100% por reembolso. Es decir, pagas y ya te regresan el dinero. En cuanto a los seguros de los autos, por ejemplo, también tenemos una parte de gastos médicos ocupantes. Entonces, un choque de carro, si se requiere una atención médica, también. De hecho, acabo de tener un lamentable accidente con uno de mis asegurados, que va en carretera, la esposa de mi asegurado tiene un choque, la tuvieron que mandar a terapia intensiva porque fue grave. Fue grave el accidente, el carro, pérdida total. La póliza solamente contaba con 500,000 pesos de gastos médicos ocupantes. Como para el segundo día ya se habían acabado esa suma. Wow. Afortunadamente, mi asegurado pues también tiene contratada su póliza de gastos médicos mayores, entonces ya fue un complemento a este accidente, no el poder integrar esta póliza. Entonces, o sea, tenía uno, se le acabó el tope a lo que estaba el seguro y ya entró el de gastos médicos mayores, ¿no? Así es. Entonces, qué padre el tener una seguridad. Inclusive hay un chorro de seguros, me tocó ver que hay seguros que hasta los perros te cubren, o sea, accidentes que si tú haces en tu carro, nomás me tocó ver uno, ¿no? Un seguro que te cubría eso, o sea, mascotas hasta ese nivel, ¿no? Sí, ahorita ya hay pólizas que solamente en cuestión de autos te puede cubrir a tus acompañantes, ¿no? Y ponen la carita ahí del perro, ¿no? O del gato, ¿no? Que son las mascotas que normalmente tenemos. Pero también ya hay seguros exclusivos para las mascotas, o sea, para que si lo quieres llevar al veterinario, pues si desafortunadamente la mascota fallece, o sea, todos estos, o tiene un accidente o lo roban, todas estas coberturas también existen en pólizas de gastos médicos mayores para los animales. Fíjate, es como un abanico, es como si fuera un buffet de montón de cosas que podemos comer. Es igual, por eso la importancia de tener un asesor de seguros de gastos médicos mayores para que nos diga qué se adapta más a lo que yo hago rutinariamente, a mi edad, y que esa persona me guíe, ¿no? Porque a lo mejor lo veo yo en internet y a lo mejor no es el mejor plan que ocupaba. Así es, y otra cosa que yo les quiero comentar, por ejemplo, hay muchas personas que como prestación en su empresa tienen una póliza de gastos médicos mayores. Sin embargo, para poder que resulte un negocio, tanto para la aseguradora como para la empresa que lo está contratando, otorgan sumas aseguradas, o sea, unos topes muy pequeños. Existe también una póliza que es complementaria a la póliza de tu empresa, que es súper importante que la contrates. ¿Por qué? Porque si en determinado momento tú llegas a adquirir una enfermedad,
la cual se queda, porque tienes que seguirte revisando, tienes que seguirte atendiendo como un cáncer, una diabetes. Si te separas de la empresa y antes de separarte de la empresa no contrataste esta póliza, lo más seguro es que otra compañía te diga, yo ya no te puedo asegurar. Sí. ¿Por qué? Porque ya tienes esta preexistencia, ¿no? Ya hay un siniestro abierto. Entonces, o bien, como te decía, el tope, la suma asegurada es muy pequeño, 5 millones, 15 millones, pues entonces con esta póliza complementaria te garantiza que si tu siniestro rebasa estas cantidades, vas a tener también el respaldo de esta póliza. Entonces, todas esas personas que tienen una póliza como prestación de su empresa, favor de revisarla y hablarlo con su asesor para que compren un complemento. Lo que le llaman exceso de gastos médicos. Ajá, ¿no? Exceso de gastos médicos, se llama continuidad de cobertura, tiene varios nombres también dependiendo la compañía con la que lo contratas. Y hablar de seguros de gastos médicos mayores, pues nos podemos extender horas, sí. Solamente a puros gastos médicos mayores. Así porque es. Hay muchos y muchos otros tipos de seguros. Sí. Por eso es importante que se acerquen con alguien experto, ¿no? Como Viri. Aparte, los seguros de viaje. Yo voy a viajar, a lo mejor al extranjero. Mi seguro me cubre a lo mejor solamente en México. ¿Puedo contratar yo un seguro para cierto país, a lo mejor como tal? Así es, de hecho los seguros de viaje son también un seguro que ofrezco mucho, bueno, que la gente me busca mucho para contratarlos, porque estos seguros te cubren cosas como cancelación de viaje, interrupción de viaje, lo que es también pérdida de equipaje, pero al final del día lo más importante es esto, lo que comentabas, sí. Que es tener también una protección de gastos médicos mayores en el extranjero, sea el país que sea. Hay un número muy pequeño de países donde no entra, pero por cuestiones de pues las infraestructura a lo mejor, ¿no? Más que nada las condiciones como guerra o cosas así, ¿no? Que están en esos países. Pero la mayoría de los países que visitamos por turismo sí están cubiertos, ¿no? Entonces es importante que tú cuentes con un tipo de esos seguros cada vez que viajas, ¿no? Y la verdad que el precio es muy, muy económico en comparación de todo lo que te llega a cubrir. Y normalmente las pólizas de gastos médicos mayores sí tienen lo que se llama emergencia en el extranjero, pero también la cobertura es por reembolso. Y la emergencia pues puede ser una apendicitis, puede ser, no sé, un infarto, sí. Puede ser una fractura expuesta, politraumatismo, algo así que sea muy fuerte. La emergencia, como se conoce en los seguros, es algo que ponga en peligro tu vida o la vida de uno de tus órganos. Entonces, mientras que existe esa emergencia, esa urgencia, se va a cubrir y una vez estabilizado el paciente ya deja de cubrir y ahora sí ya te haces cargo tú del resto de lo que... Claro. Sí, y a lo mejor la gente que nos escucha va a decir, qué catastróficos, hablan de puras cosas muy feas, muy tristes, ¿no? Que nos va a pasar, que me voy a infartar, si ahorita estoy sano. Sí. Pero el mexicano, y me incluyo yo ahí, lo que no tenemos es una cultura de prevención. Así Queremos hacer las cosas cuando ya tenemos alguna complicación como tal. Y por ejemplo, me tocaba igual el caso de un amigo que sano completamente, edad joven, se fue a Estados Unidos, con su familia, anduvo caminando por ahí, en Estados Unidos la llaman hiking, se fue como decimos aquí, al Morelos a caminar, ¿no? A la terracería. Entonces, al bajar se fractura un tobillo, pero estaba en un lugar muy, muy alejado. Entonces tuvo que ir un helicóptero por él para rescatarlo de donde estaba y le costó una fortuna. Entonces no tenía un seguro de viaje y se aventó como sus $30,000-$40,000 nomás para que fuera el helicóptero, lo llevara al hospital. Ni siquiera se quiso tratar en el hospital porque eran millones una cirugía de tobillo. Claro. O sea, así como pudo dijo el doctor, ponme una férula, lo que quiera, y me llevan a Nogales, ¿no? Nogales, Sonora, que es la frontera. Sí. Y pues ya, o sea, de ahí ya se sintió que estaba en su país, ya que tenía seguro a sus médicos mayores y que ya se pudo atender. Perfecto, que cosas tan sencillas como, voy de viaje y no contraté un seguro, ¿no? Así es, vamos con toda la euforia y la adrenalina, pero no vamos con esta prevención y sí.
Nosotros, yo creo que Hermosillo imita mucho, ¿no?, la cultura de Estados Unidos. Vamos imitándoles en esto de la prevención. Así es importante. Me dio mucha risa tu ejemplo porque yo también me caí en un cerro. Pero no me pasó nada. Afortunadamente. Oye, nada más mío que llegara el pajarito. El pajarito News, sí. O el mitotero, ¿no? Que andaba por ahí. Exacto. Esa era mi preocupación. Sí. No, pero pues sí, es importante que planifiquemos si vamos a viajar, si estamos inclusive aquí en nuestro país y queremos tener hijos, si nos vamos a casar, o inclusive si no vamos a casar y estamos jóvenes, podemos contratar, iniciar con nuestro seguro, porque hay enfermedades también en los jóvenes que, pues, si me da un cáncer, pues no va a entrar, sí, o sea, voy a tener que tener mi tiempo de espera como tal, ¿no? Mira, yo hablo mucho a las personas emprendedoras, porque, como te decía, aparte de que lo haces deducible a impuestos, tú eres dependiente de ti mismo. O sea, mucha gente me dice, no, es que yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, ¿a quién voy a asegurar? O sea, tú eres tu mayor activo, asegúrate tú. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente, ¿no? O sea, ya emprendiste, asegúrate. Sí. O sea, te vas a casar, mételo en tus gastos de boda, un seguro de gastos médicos, porque probablemente vayas a querer tener hijos. Y aunque no los vayas a tener, ya asegúrate, sí, porque ahora ya estás formando una familia y hay alguien más que depende de ti, entonces sí, asegúrate. Sí, todos queremos llegar, como lo comenté anteriormente, llegar a adulto o a la adultez mayor, para no decirles viejitos, porque sí, nos dejamos cuando somos viejitos, ¿no? Al adulto mayor. Más acumulada. Sí, al adulto mayor, y queremos llegar, pero queremos llegar bien, ¿no? Así. Para llegar bien también existe otras cosas que tú también traes, que es el plan de retiro. Hablar igual de plan de retiro es hablar mucho, vamos a hablar así generalidades. Muchos nos vamos por la parte, no, es que yo tengo un Afore y con el Afore me voy a jubilar. O sea, ¿cómo ha cambiado de la ley de 1997 del Seguro Social hacia acá? A lo mejor los que tenían seguro antes de 1997 tenían el acceso a una buena jubilación y poder estar ya de grande, arriba de los 65 años, pues ya con una pensión, con un dinero que me está cayendo mensualmente. Pero para aquellos que no tuvimos esa fortuna de nacer o de trabajar antes de 1997, pues ojo, les digo que tenemos que ir viendo qué vamos a hacer, porque la Afore a lo mejor no va a ser suficiente para nuestro retiro, ¿no? Así es, si empezaste a trabajar a partir del 1 de julio de 1997, tengo una noticia para ti, no te vas a jubilar. Sí. No te vas a jubilar, y es por eso que también estoy trabajando muy fuerte en esa concientización de las personas, de que las personas, como te decía, que empezamos a trabajar registrados en el Seguro Social a partir del 1 de julio de 97, a pesar de que tenemos una Afore, la Afore no es suficiente. A pesar de que se han hecho reformas, ahorita hay una reforma a las Afores que parece muy positiva, que te vas a jubilar con el 100%. Ojo, es para personas que ganan menos de 16,700 pesos. Sí. Y otro ojo es que los recursos para poder llevar a cabo esta reforma se van a tomar del Tren Maya, del Tren del Istmo y de las Afores no reclamadas. Okay. Entonces ahora sí que es un volado, porque el Tren Maya va iniciando, no sabemos si va a funcionar y va a dar la suficiente solvencia para poder hacer frente a todas estas generaciones que ya no contamos con una pensión como era con la ley del 73, ¿no? Entonces es importante que también vayamos haciendo nuestro ahorro, y entre más jóvenes comencemos es mejor. ¿Por qué? Porque ahora sí, el tiempo es tu mayor activo. Entonces, de verdad que para mí esto es un tema apasionante, porque digo, cómo las personas pensamos que el futuro nunca va a llegar, pero realmente es que ahorita este presente es el futuro que en algún momento no lo pensamos, ¿no? Entonces es muy muy importante que tengamos también esta conciencia, y sobre todo también si eres un emprendedor, pues ya ni la Afore, ni el poquito de Afore que te tocaba. Sí. Y lo vemos a lo mejor también, y tenemos esa mentalidad de que, bueno, pues ya que esté grande, que mis hijos me cuiden. O sea, híjole, les estamos metiendo una carga a nuestros hijos que creo yo que no. O sea, a lo mejor nosotros sí nos podemos hacer cargo de nuestros papás, y yo creo que ninguno, al menos el mexicano. Ajá. El mexicano sí es, el americano normalmente lo manda a un asilo, claro, y así es la vida del americano. Pero aquí en México nosotros nos hacemos responsables de nuestros adultos mayores, de nuestros viejitos. Pero yo creo que sería un poco más fácil, más viable
cuidar de nuestros adultos mayores, a lo mejor que estén en casa, y que ellos también tengan a lo mejor el acceso y que no le pegue tanto a la economía familiar, porque igual si de por sí hay muchos, la causa número uno de divorcio es la parte económica, esa es la realidad. Entonces, si cargamos a una familia, a un adulto mayor, el cargo de una economía de una familia que va iniciando, o de una persona que a lo mejor ya no puede estar, valerse por sí mismo y que no tiene dinero, pues híjole, creo que le estamos pegando a una familia como tal. Entonces, el tener su plan de retiro, igual esa persona puede ayudar a la familia como tal, ¿no? Sí, mira, tal como lo dices, es una idea cultural, ¿no? El de que yo me voy a hacer cargo de mis papás, cosas así, pero al final del día, como bien lo dices, tú estás formando otra familia, entonces tu familia te va a necesitar y no sabes en la manera en que te va a poder necesitar, o sea, que te puede llegar a necesitar tu familia. Entonces el pensar de yo me voy a hacer cargo de mis papás y todo, si bien es cierto, lo hacemos por amor y demás, financieramente hablando no es una decisión inteligente, ¿no? Ni sostenible, vaya, sí. No es sostenible más que nada. Entonces por eso es importante que aparte las generaciones actuales, muchas no quieren tener hijos. Entonces, pues lamentablemente el perro y el gato, pues muy bonitos, pero no te van a poder tampoco mantener. Sí, entonces, claro, hay ideas muy románticas como, voy a vivir en una comuna, voy a vivir con mis amigas, sí. O no sé. Pero al final del día, nuevamente, económicamente hablando, no son sostenibles o no son garantizadas, vaya, más bien dicho, ¿no? No son garantizadas porque ¿quién te asegura que tu amiga, con la que ahorita eres muy amiga, va a estar toda tu vida junto a ti, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar muy frío en cuanto a números, en cuanto a dinero, ¿no? Sí, no queremos, al menos mi mentalidad es, yo no quiero llegar a ser una carga para mi familia. Exacto. O sea, yo quiero, si Dios guarde, llego a tener un accidente o llego a quedar mal, bueno, que ellos tengan el acceso a algo por lo menos, ¿no? De cómo mantenerse ellos y mantenerme a mí también, o porque yo ya no pueda ser productivo laboralmente, ¿no? Y viendo ahí también todos los seguros, me tocó ver muy bonito, ¿no? Todos los eslogan que tienen, como el retiro perfecto sí existe. Actúa hoy para vivir como te mereces mañana. Un plan de retiro te permitirá ahorrar tu dinero periódicamente con el fin de brindarte seguridad de tu patrimonio a largo plazo. Protege tu futuro con tu plan personal de retiro, ahorra y vive sin preocupaciones. Entonces, se escucha muy bonito, pero más o menos, y digo, yo creo que aquí es personal, ¿no? Cuánto yo puedo ahorrar, cuánto puedo invertirle para un plan de retiro, pero más o menos, ¿cómo va? ¿O cómo le dirías a una persona que nunca ha escuchado de esto? Mira, a mí me gusta ser muy clara, muy genuina en cuanto a la información que yo doy, ¿no? Sí se escucha muy bonito y yo soy la promotora número uno, si tú quieres, de planes de ahorro para el retiro, pero la realidad de las cosas es que tampoco un plan de retiro te garantiza un futuro sin preocupaciones. Entonces, por eso también fomento mucho la cultura financiera. ¿Por qué? Porque un plan personal para retiro es solamente una de las tantas cosas que tienes que hacer, ¿no? Como un adulto para poder vivir bien en tu etapa adulta. Claro que, o sea, y me refiero a que un plan de retiro no solamente un plan de retiro va a ser necesario. A lo mejor, personalmente yo tengo 3, ¿sí? Pero sé que no me puedo recargar en esos 3 porque hay muchas necesidades que voy a tener en mi etapa adulta, como el seguro de gastos médicos mayores va a ser mucho más caro en esa etapa, ¿no? Entonces, también el contar con un asesor para contratar tu plan personal para retiro es importante para que puedan diseñar y crear estrategias para que sea lo más acercado posible a la realidad que quieres vivir cuando estés adulto, ¿no? Bueno, cuando seas un adulto con juventud acumulada. Sí, un adulto mayor. Un adulto mayor. Joven, sí. Joven, adulto mayor, joven. Entonces, eso es importante, ¿no? Una planeación siempre, una planeación estratégica, educarse financieramente. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, siendo más específicos, la cantidad que tú decides ahorrar ya es muy personal, pero siempre también tiene que ver con la edad. O sea, si tú me dices, oye, es que yo soy una persona, como mi caso, de 40 años y quiero empezar a ahorrar apenas a los 40 años, 20,000 pesos al año, pues ya me quedé muy atrás, ¿no? Muy atrás, porque es muy poco el rendimiento que voy a generar por el tiempo en el que empecé y obviamente por la cantidad que estoy aportando. Entonces, retrocediendo a lo que dijimos hace rato, entre más joven comiences un plan personal para retiro,
es más fácil que llegues a rendimientos más atractivos, pero que aparte puedas diseñar estrategias con tu plan de ahorro para el retiro, como el decir, bueno, lo contraté a los 25 años y ya dejé de hacer mis aportaciones a mis 45 años y ya tengo ahí una lana disponible. ¿Qué tal si le tomo una parte a ese plan de ahorro para el retiro y genero algún otro negocio que me permita todavía multiplicar mi dinero, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cuestiones se ven de la mano de un asesor que realmente está pensando no solamente en colocar una póliza, ¿no? Sino decir, realmente me preocupa cómo vas a vivir los siguientes años, ¿no? Después de que dejes de trabajar, o cómo si tú ya emprendiste, ya trabajaste, ya te esmeraste todos estos años, puedes contribuir a tener todavía una etapa de retiro más favorable para ti, ¿no? Sí, y aquí también entra la parte de con cuánto me quiero retirar, ¿no? Así es. O con cuánto le hago yo para sobrevivir mi esposa y yo, o si soy yo solo, con cuánto le hago para sobrevivir. Porque ahorita, los 100 pesos ahorita no son los 100 pesos dentro de tantos años. O sea, entra la inflación, entran otras cuestiones ahí que a lo mejor ya no nos va a alcanzar con lo que pensábamos retirarnos, ¿no? Entonces, a lo mejor el que tengamos un plan, a lo mejor si somos trabajadores asalariados, tenemos pues nuestro Afore como tal, sí, pero claro, pues igual le metemos a nuestro plan de retiro y pues ya tenemos un doble ahí de cómo, de dónde echar mano para pues no irme con tan poquito, ¿no? Claro, claro, y siempre como decían, esto de la cultura financiera, nunca conformarse con un solo ingreso, o sea, es imposible, ¿no? Siempre debemos de tener ahí un as bajo la manga, ¿no? O sea, siempre les digo, vende algo. Sí, y no tener ahí solamente una sola cosa, ¿no? Con lo cual yo pueda sobrevivir. Si tengo 2, 3, 4, a lo mejor no me funciona uno, pero pues ya tengo 2, y eso es lo que los planes financieros que comentan, ¿no? Así es, sí, dentro de una plataforma de ahorro para el retiro, hay muchas cosas, ¿no? que tú puedes invertir. Ojo, ahorita hay muchas cuestiones piramidales y que te multiplican el dinero en cuestión de minutos y demás. No. Sí, está muy bonito y sí, ¿verdad? Pero una verdadera planeación es esta donde te digo, vas en algo garantizado, y una aseguradora te garantiza un rendimiento para tu ahorro, y te garantiza que si el día de mañana la aseguradora, por lo que tú quieras, quebró, va a venir una aseguradora más grande, la va a tomar y se va a hacer cargo de ese compromiso que la anterior hizo contigo. Entonces, en ese caso debemos estar completamente tranquilos de que una vez que yo ahorro mi dinero en un plan personal para retiro dentro de una aseguradora que está registrada debidamente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, no hay pierde, voy a tener una ganancia sí o sí. Sí, y eso que dices también, como en las noticias ha salido mucho de los fraudes de estas pues personas que dicen, no, invierte conmigo, invierte 20,000 pesos, se vas a ganar 1,000,000. O sea, en ninguna parte del mundo eso funciona, en ninguna parte te da un rendimiento tan alto. Y por ahí los financieros dicen, si te da más del rendimiento que los pymes, que, o sea, aguas, búscale, porque a lo mejor hay un chanchullo por ahí, un fraude, ¿no? Es muy fácil, o sea, vamos, cuando tú quieras saber que si tú eres una persona no financiera y te están ofreciendo, simplemente básate en cuál es el rendimiento de las CETES o la inflación. Si te da más de eso al año, aguas. Sí, por eso la importancia de tener de nuevo a alguien que nos diga por dónde, a alguien que conozca este tipo de cosas. ¿Dónde te puede encontrar, Viri, la gente que diga, oye, ¿sabes qué? Me interesó, yo quiero un seguro de gastos médicos mayores, quiero un seguro de viaje, quiero un plan para el retiro, y muchos seguros más que a lo mejor que por ahí puedes tener, de todos sabores y colores. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Puedes encontrar en Instagram La Muchacha de los Seguros Oficial, o al teléfono WhatsApp por llamada, como gustes, 6623-53-6445. Excelente, no, pues Viri, la verdad, muchas gracias. Yo creo que hablar de seguros, hablar de, o sea, nos llevaría horas, inclusive por hablar de una sola enfermedad que te cubre un seguro es mucho. Entonces, por eso que la gente vaya con alguien que le sepa, alguien que conozca. No se dejen guiar por lo que ven en internet. Inclusive hay gente que ha comprado cosas en internet y resulta que entraron a una página que era falsa, se gastaron una lana que a lo mejor te decía, mira, uy, aquí aparece el seguro, no sé, Panchito Pérez, el seguro, está a 5,000 pesos más barato, lo voy a comprar aquí. Y resulta que esa era una página fraudulenta, ¿no? Entonces,
híjole, mejor acercarse con alguien que sepa. Sí, mira, los asesores de seguros tenemos que tener una certificación técnica. Yo cuento con una cédula profesional ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que cada 3 años tengo que ir yo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y presentar un examen donde yo le compruebo a esta comisión que estoy capacitada para intermediar entre compañías y asegurados. Entonces, si yo no cuento con esa cédula, no puedo hacerlo. Entonces, muchas veces vamos a un banco, tenemos nuestra cuenta ahí y, ay, que te ofrezco este seguro. Sí, excelente. Tal vez hasta la misma compañía aseguradora lo maneja ese seguro. Sin embargo, el ejecutivo que te está ofreciendo ese servicio no es una persona como yo o mis cientos de colegas que contamos con este tipo de cédula y que aparte de tener la capacidad técnica, estamos día con día actualizándonos en las reformas. Que hay muchas reformas de ley en salud, en la cuestión del retiro, son demasiados los temas que se abarca como asesor de seguro para poder siempre ofrecer la opción más óptima, ¿no?, para la persona. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, cierto, la tarifa es muy atractiva en los bancos, sin embargo, no tienes un respaldo que es una persona. Y los seguros al final del día son seguros de personas para personas, ¿no? Sí. No, pues Viri, la verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que nos quieres decir para concluir este gran tema? Síganme en mis redes y de verdad no tengan miedo a asegurarse, aunque a veces dices tú, híjole, no me va a alcanzar para el seguro. Busca la opción que mejor se te acomode y la asesoría, ¿no?, de un profesional en esta materia para que puedas tener lo que realmente te acomode, lo que tú necesitas. Claro, sí, y que se adapte a lo que conforme sea tu vida, ¿no? Porque hay seguros para todos, para gente súper mega millonaria, como para personas que somos simples mortales. Sí. Entonces, pues acérquese con Viri, síganla en sus redes sociales. Viri, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gente, denle like, gracias por suscribirse al canal. Y a la gente que nos está viendo acá en vivo, muchas gracias. Ni los peleé. Sí. Nos estamos viendo en un episodio más. Muchas gracias. Gracias, Viri. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, cuídense, hasta luego. Bye.